hambre. Porque la autoridad es para levantar a todos y no para pisar a unos a favor de otros. No le gusta lo que digo. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. En un país donde la persecución política ha sido parte de su historia, una larga lista de personajes han padecido este tipo de represión. Comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. En el México moderno, un nuevo caso de persecución política sacude el escenario nacional. La noticia. Por primera vez en la historia, la Cámara de Diputados Federal proponía remover de su cargo a un gobernador en funciones. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, era acusado de una serie de delitos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto. Santiago Nieto mintió, un sicario político. Desde el gobierno federal, se intentaba retirar el fuero que la Constitución le otorga. Muchas preguntas se generan a partir de la manera en que actúan las instituciones federales en contra de un gobernador, de un estado y de un Congreso local que intenta no ser atropellado. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, apunta con una serie de argumentos y acusaciones sin sustento contra el gobernador, al que intentan convertir en el enemigo número uno del país, de la política y de la presidencia de la República. No estoy dando instrucciones. No es mi fuerte la venganza. Esta es la narración de los eventos de un caso sin precedentes, una historia que define el momento político actual. Al final, los hechos apuntan a la intolerancia, al miedo a perder el poder, en esta serie de hechos que amenazan no solo a una persona o a un estado, sino a cada uno de los ciudadanos que viven y en ocasiones padecen el precio de la democracia. Se llama persecución política al acto deliberado de un Estado o gobierno para perseguir a grupos o individuos que se oponen o piensan diferente al régimen en el poder. Al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sobre la solicitud de tema, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el Congreso de Tamaulipas otorgó fuero definitivo al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Otro funcionario en la mira de la justicia. Se trata del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Existe persecución política en este país? ¿Santiago Nieto tenía suficientes fundamentos? ¿O fue una embestida electoral? México está viviendo un problema muy severo de falta de Estado de Derecho. Mientras en México no se instaure un Estado de Derecho sólido, vamos a la perdición. Pareciera que estamos teniendo un retroceso al siglo pasado, donde todo aquel que no piensa y que no opina conforme al régimen es señalado y perseguido. Basta ya de persecuciones políticas. Basta ya de caprichos. No pueden usar la procuración e impartición de justicia con fines de persecución política. Ahí se notó que fue un tema meramente electorero por la época en la que estábamos viviendo en Tamaulipas. Y bueno, pues finalmente no pudieron hacer nada con el gobernador. Febrero 23. Un día que Tamaulipas nunca olvidará. La Fiscalía General de la República, a petición de Santiago Nieto, presenta sorpresivamente en la Cámara de Diputados una solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador constitucional de Tamaulipas por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Hay que recordar que las investigaciones inician a partir de 3 fuentes distintas. Una cobarde denuncia anónima. Por otro lado, informes de la Unidad de Inteligencia Financiera que a lo largo del tiempo se han probado falsos. Y por otro lado, denuncias políticamente interesadas de personas que tienen una aspiración política en el estado de Tamaulipas. De las muchas mentiras que dijeron, todas se han venido cayendo una tras otra.
evidentemente porque no había ningún sustento, ¿no? Eso lo dijimos desde las primeras ruedas de prensa de la UAN. La verdad ahí está, cae por su propio peso. La invasión de facultades desde el Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados, al Congreso del Estado, en donde se pretendía violentar incluso las facultades del Congreso local. Ese mismo día, el gobernador desmiente la acusación y al día siguiente se presenta en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México para ser notificado de las acusaciones, pero no le permiten el acceso a la carpeta de investigación. Febrero 26. La Fiscalía presenta 6 cajas de cartón. Las que se presumen están repletas de pruebas en contra del gobernador Cabeza de Vaca. A ver, ¿quiere usted ganar un asunto? Empapélelo. No hay un ministerio público federal, ni local, que estudie 6,000 hojas. Llevaron puro relleno. Sin embargo, cuando la Fiscalía General de la República se presenta en Ciudad Victoria para notificar al gobernador en Palacio de Gobierno, sorpresivamente entregan solamente un pequeño archivo en una sola maleta. Todo un circo. Con todo respeto, todo un circo. A lo mejor un poco de falta de defensa del abogado que en ese momento manejó el asunto de Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Porque Santiago Nieto, ante el Congreso de la Unión, ante los diputados, mintió abiertamente. Santiago Nieto felicitó a la Cámara de Diputados. Santiago Nieto es titular de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Hacienda. Nieto informó mediante redes sociales que fueron congeladas. Hoy Santiago Nieto le entregó un informe general de los casos más relevantes que tiene el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Por mi parte, por reconocer a la Cámara de Diputados y a Seido de la Fiscalía General de la República por la actuación en este caso en particular. Lo que queda el sabor de la gestión de Santiago Nieto es que utilizó la oficina para ciertas condiciones personales, que había un sesgo muy específico. Habrá que ver qué razones tuvo, lo animaron para engañar al fiscal de la República, al presidente de la República, a la Cámara de Diputados, a la sección instructora, a todo mundo, a la opinión pública nacional. Entiendo que la defensa ha llevado a cabo una acción frontal en contra de la Fiscalía para que todos los dichos de la Unidad de Inteligencia Financiera, a través del señor Santiago Nieto, llevar a cabo una serie de mentiras y de cuestionamientos erróneos en esta acusación que presentó ante la Fiscalía. Y las mentiras tarde que temprano se caen. A Francisco le han echado mucho lodo, pero el lodo se seca y se cae. Al día siguiente, la sección instructora da entrada a la solicitud de declaración de procedencia, conocida coloquialmente como desafuero. La sociedad civil tamaulipeca decide levantar la voz y miles de ciudadanos marchan en apoyo a su gobernador. ¡Vamos a demostrar de lo que estamos hechos! Las marchas no serán suficientes. Aún después de esta muestra de apoyo popular, sabiendo de todo el circo que se armó, viendo cómo seguir con las acusaciones y en una acción desesperada, la diputada Reina Celeste de Morena propone cambiar la Constitución, con una reforma al artículo 111 para quitar la facultad de los congresos locales para homologar o no el desafuero. A fin de que si un funcionario local que goza de fuero comete un delito federal, se le pueda desaforar solamente por la Cámara de Diputados y pueda ser llevado al juicio penal, eliminando el requisito de que el asunto se envíe a la legislatura local. Dicha propuesta nunca fue aprobada. Morena en la Cámara de Diputados está totalmente consciente de que sus efectos en declaraciones de procedencia contra un gobernador solamente son declarativos, que el 3 de marzo pasado presentó una iniciativa de reforma a la Constitución para quitarle los efectos declarativos. Quien tenía la última palabra para decir si homologaba o no el proceso de desafuero iniciado por la Cámara de Diputados Federal era el Congreso del Estado. No solamente usaron, digamos, a el Congreso federal, no solamente usaron a la Cámara de Diputados, sino además querían violentar lo que la ley establece. La ley es muy clara. Para que un gobernador deje de tener fuero, debe de aprobar ese desafuero
el Congreso local. Se hizo valer el pacto federal, se hizo valer la autonomía y soberanía del estado de Tamaulipas. Marzo 9. Generando muchas dudas en perjuicio del gobernador, la Cámara de Diputados cita al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, en una primera audiencia. La reunión se lleva a cabo a puerta cerrada, en una sesión privada, lo cual no se respetó, continuando así el linchamiento mediático al gobernador. Marzo 13. Las labores en la Cámara de Diputados prosiguen, y la sección instructora abre el periodo probatorio para así reunir todas las evidencias para que se lleve a cabo el desafuero. Se concluye que se citarían a los involucrados de la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al mismo gobernador Cabeza de Vaca para que presenten pruebas vía online. Marzo 19. Se presenta el primer desahogo de pruebas, donde Santiago Nieto presentaría los argumentos en contra del gobernador. Sin embargo, empieza titubeante al acusar al gobierno de Tamaulipas de cobrar obras públicas que no ejecutó, como el Centro de Justicia para la Mujer en Reynosa. La entrega del centro, la fecha de consulta es el 16 de marzo de 2021. Pueden ver ustedes el lugar donde tendría que estar construido el Centro de Justicia, que actualmente es un terreno de naturaleza baldía. El Centro de Justicia para la Mujer en Reynosa se licitó, construyó y entregó en tiempo y forma. Actualmente se encuentra en operación, como ya han dado cuenta medios de comunicación. De acuerdo al expediente obtenido por parte de la defensa del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera estuvo presentando pruebas falsas para poder acusar al mandatario estatal. Hoy el periódico El Mañana de Nuevo Laredo hace este trabajo y dice: injuria a la UIF a gobernador con imagen de Google Maps. Santiago Nieto dijo que no se habían hecho las obras en Tamaulipas y que hay un señor que no me acuerdo cómo se llama, que está preso por eso. Bueno, cuando tengo entendido que los propios peritos de la Fiscalía General de la República fueron y verificaron que las obras existen. Frente a la sección instructora, Santiago Nieto presenta unas acusaciones por otras. Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. Como ha sido mencionado, el proceso tiene que ver con una SOFOM que otorga 14.3 millones de pesos al señor Francisco N. para la adquisición de este bien inmueble. Las pruebas demuestran lo contrario, ya que el gobernador realizó la operación del departamento ante notario público con un crédito hipotecario de Banregio. Se pagaron y cubrieron todos los impuestos. Santiago Nieto continúa con sus acusaciones. Licitados con una empresa inmobiliaria donde aparece Baltasar N. como representante legal, accionista y administrador único. A mí me parece particularmente relevante que de esos 54 millones se hayan trasladado a Baltasar N., que termina enviando 33 millones de pesos a Francisco I. Esa acusación tampoco se sostiene, ya que un juez exonera a Juan Francisco Tamés del delito de delincuencia organizada. Cuando a uno de estos 3 personas que están acusando es exonerada por un juez, para que se pueda dar el delito de delincuencia organizada se necesitan 3. Y uno de ellos ya probó que no fue partícipe de ninguna conducta ilícita. Por lo tanto, no podrían seguir persiguiendo al señor gobernador después de que acabe su mandato. El tema del Centro de Justicia, la construcción del mobiliario en la unidad de docencia y la pavimentación de la calle Cerro Cubilete presentan ciertas irregularidades de obras. La realidad es otra. En 2016 las obras de pavimentación se realizaron con éxito y fueron entregadas, así como también se comprobó que la construcción del Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana en Reynosa se licitó el 15 de diciembre de 2017 y el cual se encuentra en operación. Santiago Nieto también acusa al gobernador de tener relación con el crimen organizado, basándose en supuestas declaraciones de un testigo protegido. Estas pruebas comprueban, una vez más, que estas acusaciones no tienen fundamentos, ya que la Procuraduría General de la República en su momento, hoy la Fiscalía General de la República, dio a conocer que no tiene relación alguna con el crimen organizado. El gobernador nunca fue mencionado por el testigo protegido, nombre clave, Ángeles.
Santiago Nieto se confunde cuando la defensa le pregunta acerca de una fuente presentada en su denuncia y que proviene de una página de internet. A la Unidad de Inteligencia Financiera le corresponde integrar toda la información a partir de los reportes, a partir de la información pertinente, y por supuesto puede haber esquemas de fuentes abiertas para poder incorporarlos a una investigación. Santiago Nieto argumenta acusaciones, pero resulta que no conocía la carpeta de investigación. Y como he mencionado, no conozco la carpeta de investigación. De todas estas acusaciones, no se pudo encontrar delito alguno en contra del gobernador Cabeza de Vaca, lo que demuestra que nunca debieron haber llegado al Pleno de la Cámara de Diputados, y mucho menos ser votado. Más tarde, al terminar la sesión, el gobernador da una declaración en redes sociales. Resulta lamentable que el doctor Nieto Castillo exponga información que no guarda vinculación con el caso. Peor aún, que además incluyera datos y conjeturas notoriamente falsas. En esta audiencia quedó más que claro que no hay pruebas en las denuncias y en el expediente de todas esas fantasiosas imputaciones. En una jugada desesperada por mantener el control, Santiago Nieto ejerce su poder político para motivar a que la Cámara de Diputados, minutos antes de la votación de la sección instructora, intercambiarán a la diputada Ana Ruth García, quien pretendía votar en contra de las acusaciones al gobernador, por Mari Carmen Bernal, quien no conocía el expediente y votó a favor, ambas del Partido del Trabajo, aliado incondicional de Morena. Hay un cambio en la sección instructora que lo ocupaba nuestra compañera Ana Ruth García y ahora lo ocupará nuestra compañera Mari Carmen Bernal. Con ese cambio, Morena asegura los votos en la sección instructora y de esa forma lleva la votación al Pleno de la Cámara de Diputados, aún sin tener pruebas. La ley importa y que la Constitución importa. Hemos visto muchas cosas que no van conforme a la ley. 3 votos a favor de quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas con un voto en contra de mi parte. ¿Acaso esto es justicia o huele a venganza? Quieren apoderarse de Tamaulipas y para eso necesitan lastimar al gobernador en su imagen. Y no falta quien crea, porque los medios de comunicación son poderosos. Tamaulipas es yo diría, es una joya de la corona para el gobierno. Abril 22. Santiago Nieto se ve forzado a crear más acusaciones para sustentar su historia y presenta una ampliación de delitos, así como una vinculación con empresas de energía. Todas estas pruebas se generan de forma dudosa y al final resultan ser falsas, sin fundamentos. Esto tiene un matiz más político que jurídico. Lo vimos todos en los medios de comunicación, que es claro que la Fiscalía no tenía, ni contaba, ni cuenta con los datos de prueba correspondientes. La génesis de este asunto proviene de un capital político que va más allá del entendimiento o de aquellas cuestiones que pudiéramos advertir en cualquier carpeta judicial o en cualquier carpeta de investigación. Era una gran injusticia. Esta persecución que tuvieron contra él fue más bien de carácter político. Yo no conozco un solo condenado en juicio de denuncias promovidas por la Unidad de Inteligencia Financiera bajo la conducción de Santiago Nieto. Abril 30. A pesar de no haber pruebas reales, la mayoría de Morena decide llevarlo al Pleno. No se pudo comprobar ningún delito, por lo que el desafuero incluye únicamente la acusación de defraudación fiscal equiparada. Lo que es de la convicción de la sección instructora es la defraudación fiscal equiparable. El hoy actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, quien presidía en ese entonces la comisión instructora, quien señala que no procede ni puede proceder el proceso penal por el delito de lavado de dinero ni por delincuencia organizada. Solamente vamos a iniciar por el tema de defraudación fiscal. El debate fue largo, intenso y agudo. Un abanico de conductas que constituye un evidente abuso de poder. Tratan de engañar a los mexicanos al subirse a esta tribuna expresando que hay un uso faccioso de este procedimiento. No han entendido que lo que nos toca votar el día de hoy es la procedencia o no de un procedimiento de desafuero.
y no convertirnos en juzgadores. Esta es una amenaza directa a todos los gobernadores del país que se atrevan a disentir con el inquilino de Palacio Nacional. Por más que la oposición nos critique, debemos sentirnos orgullosos de haber aprobado el desafuero. Me opongo a retirar el fuero constitucional a un gobernador sin las pruebas necesarias, ni la urgencia, ni la gravedad para hacerlo. Repongan el procedimiento, desahoguen las pruebas, permítanse la reflexión, háganlo bien. Después de 7 horas, el Pleno de la Cámara de Diputados, con los votos de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, acuerdan el desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas. Ha lugar a proceder en contra del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Mientras tanto, el Congreso de Tamaulipas entra en sesión para determinar si existen las pruebas para desaforar al gobernador, como lo marca la Constitución. Después de un largo debate, llegan a la conclusión de que no hay elementos para decretar el retiro del fuero constitucional al titular del Ejecutivo Estatal. Por eso el Congreso Estatal determinó que no era suficiente con las pruebas que determinó la Fiscalía acusar al gobernador para que fuera desaforado. Nosotros en la pasada legislatura optamos no homologar esa determinación por parte de la Cámara Alta. Y el gobierno del Estado fue muy claro, es no. Sino que la Cámara local, por respeto al pacto federal, y de ahí el título del artículo, tendrá la última decisión en este caso. El gobernador Cabeza de Vaca emite su mensaje al respecto a través de sus redes sociales. En estos momentos, la ley en México vive días oscuros y no parece haber más justicia que la revancha de unos cuantos. El odio al adversario, al diferente, se ha convertido en política pública de este gobierno federal. En mi defensa he demostrado que esta operación fue lícita, que los impuestos fueron debidamente declarados y pagados. Pero es claro que cuando hay consigna, ninguna prueba o razonamiento jurídico es suficiente para que impere la verdad y la razón. Y es que en este desafuero no es una causa de justicia, sino una venganza política. Después de no lograr su cometido, la senadora Covarrubias entra en la desesperación por lograr el control del Estado y pide la desaparición de los poderes en Tamaulipas. Propondré en la comisión permanente que el Senado inicie el proceso para decretar la desaparición de poderes en Tamaulipas. ¿Cómo se puede pedir la desaparición de poderes si está todavía el gobernador en funciones, el Congreso, el Poder Judicial? ¿Cómo se puede pedir algo así? Bueno, eso hay que estudiarlo bien. Eso lo voy a tratar con mi coordinador. Son temas que se han estado suscitando. De hecho, si nos vamos un paso previo, nos tocó a Guanajuato y Tamaulipas primero la desaparición de poderes. Previo a este intentona, hubo una escaramuza en el Senado donde pretendían que desaparecieran los poderes precisamente a Guanajuato y a Tamaulipas. Antes eso se usaba. En lugar de la declaración de procedencia, lo que hacía el Ejecutivo es le pedía al Senado y se desaparecían los poderes. Mire, la Constitución es sabia. El 39, 40 y 41 de la Constitución General de la Nación determina cuál es la organización de México. Y dice, es una república federal, con estados libres y soberanos. ¿Qué pasó? Se quisieron pasar por el arco del triunfo la soberanía de los estados. Algo muy grave porque siento un precedente, ¿sí?, que puede traer más consecuencias. Cosa que muchos gobernadores o no se dieron cuenta o tuvieron miedo de protestar. La persecución política no termina ahí, y en su afán de seguir con el proceso, Santiago Nieto engaña a la presidencia de la República filtrando un documento falso, el cual es presentado en la mañanera por el presidente de la República, indicando que el FBI pide información de algunas cuentas bancarias. Es una carta del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Está dirigida al doctor Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
de donde el señor Santiago Nieto le muestra al presidente de la República un oficio del FBI falso. En los años, por lo menos, que le correspondió a Santiago Nieto dirigir la Unidad de Inteligencia Financiera, es que todas las investigaciones las conocíamos en los medios de comunicación. Es decir, todas se filtraban, denuncias por aquí, contra unos, contra otros, información claramente falsa. Octubre 5. Entre muchos de los nombres que salen en el documento falsificado del FBI, aparece José Ramón Cabeza de Vaca, ciudadano estadounidense, quien tiene un puesto como commissioner en la ciudad de McAllen, Texas. Al enterarse de esto, José Ramón presenta una denuncia en contra de Santiago Nieto y pide a la fiscalía lo cite por la falsedad de declaraciones, al tratar de inculparlo en delitos no comprobados. Todo eso es falso, tengo las pruebas que van a acreditar que todo eso no es cierto. Esta imputación hacia José Ramón Cabeza de Vaca genera varios cuestionamientos. ¿Por qué el FBI pediría congelamiento de cuentas a México de un ciudadano estadounidense que no tiene cuentas en bancos mexicanos? ¿Y por qué no le fueron congeladas sus cuentas en los Estados Unidos? Existe diversas querellas presentadas por el señor Santiago Nieto en contra de particulares, a donde les han llevado a cabo el bloqueo de sus cuentas ilegalmente. Además, en el mismo documento del FBI aparece Impulsos y Desarrollos GBO, empresa de Javier López Casarín, diputado del Partido Verde, a quien Santiago Nieto vinculó con el cártel de Sinaloa y poco tiempo después fue invitado especial en su boda. La historia de Santiago Nieto, los próximos meses, culminaría en una serie de hechos que lo llevarían a desaparecer de la escena política nacional. El 6 de noviembre, Santiago Nieto se casa en Guatemala con la consejera electoral, Carla Humphrey. Él, como todos, yo creo que este velo de castidad, de honradez, se ha venido abajo, al igual que Santiago Nieto con esta boda espectacular. De los que se marean cuando se suben a un tabique, ¿sí? Porque además, pues, le dieron un arma súper potente y por eso cada quien está terminando en el lugar que le corresponde. Otras noticias comienzan a hacer ruido. Ahora el protagonista es Santiago Nieto, y lo que muestran, entre otras notas, es la adquisición de propiedades que no corresponden a su sueldo. El presidente decide tomar acciones al respecto y pide que se abra una investigación en su contra. Pues hay que hacer la investigación. Él ha estado explicando de que son créditos que solicitó. Enero 7, 2022. Santiago Nieto había recibido un préstamo de un banco que no otorga préstamos de esa naturaleza por 28 millones de pesos. La dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero, hay al menos 4 carpetas de investigación en contra de Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Una de estas carpetas se incluye en la investigación a su esposa, la consejera electoral del INE, Carla Humphrey. Los medios reportan que se han abierto varias carpetas de investigación en contra de Santiago Nieto y Carla Humphrey. Entre otras cosas, se les piden datos de sus propiedades. Yo creo que el papel que jugó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera no fue la de un servidor público que se conduzca con base en la ley. La verdad es la mejor defensa y me parece que todo cae por su propio peso. De lo más hipócrita que puede haber tenido este gobierno, aquí y en todos lados les daba esta imagen de ser el paladín de la anticorrupción. Claramente su gestión es una gestión fallida. Santiago Nieto se ve obligado a presentar su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera. Hasta el día de hoy, existen varios procesos de investigación en su contra. Santiago Nieto acumuló en 25 meses 4 propiedades por un valor de 40 millones de pesos, incluida una casa de 24 millones en la alcaldía Álvaro Obregón. Además, el abogado Juan Collado denunció penalmente a Santiago Nieto por el delito de extorsión, en donde asegura que pagó 10 millones de pesos para que la Unidad de Inteligencia Financiera, en ese entonces encabezada por el señor Nieto, descongelara sus cuentas. Santiago Nieto presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La Presidencia de la República informó que por instrucciones del presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio posesión a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF. Yo creo que Santiago Nieto, con todo respeto, debe ser castigado. Lastimó a mucha gente, exhibió a mucha gente, pero lo más grave, le mintió al presidente. En mayo 19, siendo aún titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto provoca que se genere un nuevo ataque en contra del gobernador. Sin pruebas, ya aclarado todo el tema del proceso, en contra de toda lógica jurídica y en un absoluto desapego a las leyes y al derecho y con procesos abiertos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía emite una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Ricardo Monreal. Publica en un tuit la emisión de la orden de aprehensión en contra del gobernador. Al mismo tiempo, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, en entrevista radiofónica indica: hasta el día de hoy no existe como tal una orden de aprehensión que haya emitido un juez federal. No existe esa posibilidad. El gobernador Cabeza de Vaca se entera a través de un noticiero de la orden de aprehensión en su contra. Que eso iba a ser una cosa complicadísima. Ya ni siquiera es, ya de lo jurídico, lo político, era llegar con la Guardia Nacional a un gobernador que todavía mantenía su fuero constitucional, su protección, donde la policía local, la policía estatal, tendría la obligación de defenderlo. Ante este hecho, el Congreso de Tamaulipas presenta una controversia constitucional en contra de la orden emitida por el juez Iván Aarón Ceferín. Fíjese bien, qué grave. Violando una determinación de un ministro de la Corte, a donde dice, el gobernador tiene fuero. ¿Cómo el Ministerio Público se atreve, ¿sí?, a hacer la imputación? Todos los servidores públicos que intervinieron, no en la denuncia, en el otorgamiento de la orden de aprehensión y en la solicitud de la orden de aprehensión, son potenciales actores de un delito, incluyendo desde el número 1 de la Fiscalía hasta el Ministerio Público que solicitó la orden de aprehensión y especialmente el juzgador. Si un juez dijera en este momento, sí, vamos a otorgar unas órdenes de aprehensión, lo que fuera, en contra del titular, y después se demostrara que esta persona sí tenía la inmunidad procesal, entonces podría ser constitutivo del delito. No obstante que no se ha podido comprobar nada, el juez Iván Aarón Ceferín, de manera ilegal, libra una orden de aprehensión emitida en Almoloya de Juárez. La Fiscalía impulsó este asunto ilegalmente para pedir una orden de aprehensión a un juez de control en el Estado de México. No obstante que ya un ministro de la Corte, que es su superior dentro de la cadena de mando del Poder Judicial Federal, determinó que existía fuero. Al llegar, el juez, que es una persona que ya tiene iniciada, diferentes procesos penales en su contra, incluyendo una denuncia por tortura, el señor Iván Ceferín, cuyo nombre seguramente se ha visto en las noticias porque está inmiscuido en todos aquellos asuntos de índole político, decide ignorar ahora, no solo el Congreso dijo que solo se podía por defraudación, dijo, yo por defraudación no me voy nada más por lavado y por delincuencia organizada. Esta orden de aprehensión es por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Y esto a pesar de que la Suprema Corte de Justicia consideró que podría ser juzgado el gobernador hasta que terminara su cargo. Se le giró una orden de aprehensión, le digo, por delitos que no fueron considerados durante el juicio de desafuero que se le siguió en la Cámara de Diputados. Mayo 25. El juez octavo de distrito otorga una suspensión provisional al gobernador para que no pueda ser detenido contra delitos que no ameriten prisión preventiva. Con la suspensión provisional se interrumpe la ejecución de cualquier acto de captura girado en su contra, por lo que García Cabeza de Vaca no podrá ser privado de su libertad personal. 2 días más tarde, la Fiscalía General de la República lo impugna, pero es desechado. En junio 6 se llevan a cabo las elecciones en Tamaulipas. Morena gana por un pequeño margen la mayoría en el Congreso, la cual se revierte a los pocos días, ya que varios de sus diputados dejan la bancada por no estar de acuerdo con las políticas que están implementando sus compañeros. No van a poder, están todos los juicios ganados. Además, acaban de perder la mayoría del Congreso. Meses después, en noviembre 16,
El caso se calla al momento en el que el juez octavo de distrito ampara de forma definitiva al gobernador Cabeza de Vaca, ya que al valorar las pruebas, no se sostiene la orden de aprehensión. La resolución de este juez se publicó el martes en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal. El 27 de abril del 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera ordena el descongelamiento de las cuentas del gobernador, con lo que se da por terminado el caso de manera definitiva. Antes del amparo, en septiembre 14, el gobernador Cabeza de Vaca se reúne con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la Ciudad de México. El acuerdo al que llegan es muy claro. Juntos van a fortalecer el diálogo para así trabajar en estrecha coordinación por la seguridad y la prosperidad de Tamaulipas. El 1 de febrero de 2022, meses después de ser acusado también por Santiago Nieto por el delito de delincuencia organizada, un juez otorga un amparo a Juan Francisco Tamés Arellano, debido a que no se pudo probar nada. Estoy cierto que el otro acusado, un tal Tamés, también ganó un amparo. Es de risa lo que dice el amparo. Dice, ¿a dónde está el delito? Dice el juez de distrito. No es delito. Pues todo ese caso se cayó. Con esto, el caso de Santiago Nieto se derrumba. El 19 de febrero de 2022. Tenemos que mantener una relación institucional y legalmente él es el gobernador de Tamaulipas. El presidente de la República se reúne en la ciudad de Nuevo Laredo con el gobernador Cabeza de Vaca. Y veo además que se restableció la comunicación y la relación entre el Ejecutivo del Estado y el Ejecutivo Federal. Ya se reunieron en un par de ocasiones en Tabasco, también estuvo aquí en Nuevo Laredo, y me parece que eso es lo que debe ser. El presidente no tuvo más que reconocer al gobernador, reunirse con él, tomarse la foto y comenzar a actuar conjuntamente. Debe reconocerse que se equivocaron, que no tenían por qué actuar así y que deben de cesar las hostilidades, la persecución política en contra del gobernador de Tamaulipas. Fíjense bien. Todo el Golfo. ¿Qué falta del Golfo? Por ganar para Morena.